Segunda de Pedro 1:3. Vamos a leerlo primero en la versión de nuestras Biblias, Reina Valera, y después lo vamos a leer en otra versión que nos van a ayudar aquí a ponerlo, lo cual nos va a ayudar mucho. Segunda de Pedro 1:3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Excelencia. Ahora déjeme leerle esta porción y ayúdeme, usted la va a ver acá en la pantalla. Dice la escritura así: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Y es importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces en el caminar como cristianos, a veces cuando un corazón dice voy a buscar de Dios, voy a desear caminar con Él, hay una cosa que va a suceder en tu vida, que tú vas a enfrentar desafíos que una vida común, es decir, una vida que no involucra a Dios en su caminar, no va a enfrentar. No va a tener esos desafíos, porque caminar con Dios implica tener desafíos, enfrentar cosas, hacer frente a situaciones que en la vida, a veces sin buscar a Dios, es probable que no las vivas. Porque hay una exigencia a aquel que decide caminar con Jesús. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Eso habla de una exigencia. Habla de una exigencia. Habla de que va a haber desafíos. Jesús fue todavía un poco más fuerte y dijo: a causa de mi nombre te van a criticar. Se van a burlar, se van a mofar. Ese desafío no lo vive aquel que ignora a Dios en su caminar. Y podemos hablar de muchos otros que en la vida vas a enfrentar, pero esos desafíos requieren de cosas que Dios necesita ir poniendo en tu vida. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios provee todo. Ese es el tema de hoy. Dios provee todo. Ahora, cuando hablamos de provisión, es muy fácil que rápidamente nuestra mente vuele en lo económico. Cuando hablamos de provisión, es rápidamente volar y pensar en las cosas materiales. Decimos Dios es mi proveedor, y rápido encerramos ese concepto en lo material y en lo financiero. Pero ¿qué nos dice Segunda de Pedro 1:3? Dice que Él nos ha dado todo lo necesario. Pero hay algo que llama mucho la atención en este versículo. Nos llamó para su gloria y excelencia. Y esto es algo que quiero también poner esta noche en la meditación, ponerlo en tu corazón. Primero es entender que Dios es tu proveedor, porque tú vas a vivir desafíos. Pero hay otra cosa. Lo que Dios te llama a caminar con Él
No es solo ir pasándola, como decimos ahí, de panzazo. Ay, ya la libré, ay, ya la libré, ay, ya la pasé, ay. No, la Biblia habla de algo que a veces en la vida cristiana se carece mucho, o se ignora, o no se quiere considerar. Excelencia. En la escuela hay veces que algunos terminan y dicen salió con honores y con excelencia. ¿Qué implica eso? Que dio lo mejor, que fue de los mejores o el mejor, que cubrió los requisitos académicos en el estándar más alto que puede tener la escuela. Excelencia. Para eso, dice la Escritura, que Dios te ha dotado de todo. De todo. Para ser excelente no necesitas solo lo financiero ni lo económico, lo material. Eso es solo una parte de las cosas que Dios va añadiendo a la vida del hombre que decide caminar con Él, que es capaz de proveer en medio de tus desafíos de la vida, en medio de tus batallas, en medio de aquellas cosas que un hombre que no considera a Dios no se preocupa. No se preocupa. ¿Qué cosas son las que Dios desea proveer y que ha dado, dice la Escritura, cuando nos hizo conocer a Jesús? Ejemplo, Él te va a proveer de fe. ¿Cuántos creen que en medio de sus desafíos necesitamos fe? ¿Cuántos crees que en medio de tus desafíos necesitas paciencia? Paciencia. ¿Cuántos necesitan fortaleza, fuerza de Dios en el desafío? ¿Cuántas veces usted ha pasado por su mente, por su cabeza y ha dicho, yo ya voy a tirar la toalla? Con Dios y sin Dios es lo mismo. O peor, buscar a Dios me complicó más la vida. Necesitas fuerza, fortaleza. Necesitas guía. Necesitas personas que Dios involucre a tu alrededor para librar los desafíos. A veces estás en medio de las batallas y te sientes solo. ¿Es verdad o no? Y usted dice, pues es que a mí me llueve sobre mojado y yo nomás veo que solo tengo que sacar este asunto. Pero Dios añade lo que tú vas necesitando y entre esos necesitas personas. Personas, escúchame esto, con un mismo sentir de tu corazón, es decir, que también aman al Señor, pero también Dios va a añadir personas que tal vez no caminan con Él, pero Dios las pone a tu lado porque tú las necesitas en el desafío. ¿Cuánta gente Dios le ha dado gracia con gente que no tiene temor de Dios, que no tiene un acercamiento a Dios, pero con usted tuvo mucha gracia? Y Él le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar en esto, yo te presto esto, yo a esto, yo a aquello. Sí, puedes, toma ese espacio un momento. Sí, cuando gustes, llévatelo y después me lo entregas. ¿Cuántas veces ha tenido esa gracia con gente que no conoce de Dios? ¿Y cuántas veces ese favor de esas personas ha sido en momentos más exigentes porque usted tiene un desafío ahí enfrente? Ejemplo, yo recuerdo que en el tiempo de COVID, ¿cuántos saben que había hasta aparatos de esos para oxigenar que empezaban a rentar? Y aunque usted quisiera uno, no había, todos estaban ocupados. Nadie rentaba. Ya estaba todo ocupado. Algunos hasta
con capacidad económica llegaron a comprar el suyo propio. Bueno, pues nosotros cuando estábamos en ese tiempo de COVID, mi suegra fue una de las personas que empezó a batallar. Y recuerdo que un hermano que él estaba saliendo del COVID porque le dio fuerte. Él tenía ese aparato. Y él todavía no estaba al 100, pero él dijo: llévate el aparato. Y lo prestó un tiempo. Él estaba saliendo de eso. Otro que hubiera dicho: no, espérate, manito, déjame, que amarre bien y ya te lo presto después. Hay una gracia, hay una provisión de Dios. ¿Qué otra cosa usted necesitaría? A veces usted necesita tiempo, ¿cierto o no? Tiempo de Dios porque se le acercan tal vez compromisos. Tiempo porque tiene que cumplir con algo y por una u otra cosa Dios abre espacios y te añade tiempo. Hay cosas que a veces miras y pareciera insignificante, pero déjame decirte esto: para el que camina con Dios, todo está puesto y en el control de Dios. ¿Necesitas tiempo? Él te lo va a dar. ¿Cuántos han mirado en su vida cómo Dios ha ido acomodando las situaciones en su vivir en medio de un desafío de la vida? Ejemplo, si usted tiene que pagar una renta, a veces a tu manera tú dices: es que si no junto esto y esto en este tiempo, ya no la hice. Y a veces a ese que le tienes que pagar, a veces es de las personas bien puntuales que está ahí. No te falla al día, así como el don Barriga que llegaba a la vecindad. Se me vino a la cabeza eso. Pero ¿cuántas veces dice: Señor, ayúdame, mira, ya va a venir, ya me toca, ya esto, ya lo otro? Y por una u otra razón, esa persona que es bien puntual contigo, pasa un día, pasan dos, y cuando ya tienes, llega. Ay, ahora sí me tardé, pero ya aquí estoy. Y tú dices: Señor, gracias porque se tardó en venir. ¿Necesitaste tiempo? Dios lo hizo. Parecen insignificantes estos ejemplos que le pongo, pero es una verdad. Usted necesita sabiduría. Usted necesita discernimiento. Es decir, tener la capacidad de identificar las cosas que son buenas, que son saludables o que traen un peligro a su vida. Discernir, entender, visualizar, analizar, comprender cosas. Yo le pregunto esto: ¿usted cree que un joven o una señorita tendrá la necesidad de que Dios le dé discernimiento si ya está en la edad de querer buscar a alguien para casarse? No solo se necesita estarse fijando, no solo se necesita ver si las puede o no las puede en lo financiero, no solo se necesita muchas cosas, y entre esos sabiduría, discernimiento. Porque ¿cuántos casos usted conoce de que
de que antes de casarse era un pan, ella era la más sedosa, era de lo mejor, que dices, no, qué bárbaro, o esta se va a llevar se va al cielo. ¿Y cuántos casos conoce usted que después de que ya amarró, es decir, después de que ya se casó, wow, se transformó? Ya no es, o ya no es él, o ya no es ella la persona que creíamos, o que tuvo cierto comportamiento. ¿Es verdad o no es verdad? Dios provee todo, y tú necesitas muchas cosas que Dios quiere darte porque ya lo hizo en Cristo Jesús. Es más, déjeme decirle algo, yo soy de las personas, a causa de lo que yo he experimentado con Dios, que yo creo con toda seguridad que Dios es el que guía mis pasos y el que debe de guiar tus pasos para llevarte al trabajo donde tú debes de estar. En este mundo a veces de necesidad de trabajo, estamos buscando y tocas puertas aquí, y le dices a fulano y le dices a sutano, y tocas otra puerta acá y tocas otra puerta allá, y porque hay necesidad, y se entiende, necesitamos generar ingreso. Pero a veces esa desesperación o esa necesidad te lleva a no considerar a Dios y decir, Señor, pues tú sabes, está este, no, pues y ya, pues. Y empiezas a perder tu comunión con Dios. Te empiezas a enfriar. Y al paso del tiempo, Dios pasó a segundo término en tu vida. ¿Dios provee todo? Sí. Pero caminar con Dios, escúchame esto, no es fácil. Pero tu camino está lleno de la gracia de Dios. Es algo que tú tienes que poner en tu corazón. Tu caminar está lleno de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido que tienes porque es un regalo que Dios te ha dado. Dice la Escritura que Dios le dio gracia delante de los hombres. Y muchas cosas de las que hizo David las logró porque Dios había puesto una gracia en él. Ejemplo, algo que yo he meditado en varios momentos, dice la Escritura que cuando Saúl estaba en un momento de los más complicados en su vida, ¿por qué? Porque Saúl lo buscaba para matarlo. David estaba en los momentos más difíciles de su vida porque el rey Saúl estaba acosándolo para matarlo. Tuvo que salir como un desterrado. Pero hay una parte importante en la cual yo he meditado muchas veces. Dice la Escritura que era tanta su rechazo, su esconderse de Saúl, porque Saúl era un rey y tenía gente en todos lados. Que se fue y se metió, estaba en una cueva, y gente que nadie quería, gente del vulgo, gente menospreciada, gente con malos valores, gente con malas actitudes, gente con malos caracteres, gente, lo voy a decir así, gente mañosa, gente que si podía te transeaba, malhechora. Pero la Biblia dice que Dios le dio gracia y él empezó a trabajar con ellos. Y la Biblia después los describe como los valientes de David.
Si usted ha trabajado con gente, usted sabe que trabajar con gente no es nada fácil. Tienes de chile y de dulce. El sentido, el que cree que todo lo sabe, tienes de todo cuando trabajas con la gente. Pues David le dio una gracia que empezó a trabajar con ellos. Y hay un evento en la escritura que marca mucho esa gracia, pero esa gracia que le dio autoridad. Dice la escritura que hubo un evento donde vinieron y arrasaron con sus familias y con sus propiedades cuando todos los hombres habían salido a la guerra. Y cuando regresaron ya no había nada. Y dice la Biblia que lloraron y se lamentaron. Y que por un momento los hombres empezaron a querer tener una actitud hacia David equivocada. Y la Biblia dice que David clamó a Dios y dijo: Señor, ¿iré tras ellos que nos robaron o qué hago? Y dice la Biblia que Dios le dijo: ve, los alcanzarás y recuperarás las familias y lo que es de ustedes. Y Dios vuelve a animar a sus hombres y les dice: vamos. Pero llega un momento en el ir tras ellos, dice que tenían que cruzar un río y ya estaban cansados. Y dice que la mitad de ellos se quedó porque ya no pudo cruzar el río. El resto va con David. Alcanzan a aquellos que se habían llevado a sus familias y sus cosas, y dice la escritura que lo recuperan. Dice la Biblia que regresan con botín, con sus familias, con lo suyo, y vuelven a cruzar el río. Y dice la Biblia que ya estando en su lugar del botín, empezaron a decir: los que no cruzaron el río no les toca nada. No les toca nada. Nada más denle lo que es suyo. Y del botín, nada. Y David dijo: las cosas no son así. El botín se reparte entre todos. Pregunta para usted: hay una autoridad de Dios sobre de él, pero para que esa autoridad estuviera sobre David es porque había una gracia de Dios sobre él, que los hombres le obedecían. Eran guerreros. No creyó que un guerrero: sí, tú ya no vas a mandar y vamos a rifarnos. ¿Sí o no? Pero él les enseñó tantas cosas, porque la Biblia dice que Dios había puesto una gracia en David para con los hombres, para con la gente. Dios te provee de todo lo que tú irás necesitando en tu caminar. No solo lo material, no solo lo económico. El versículo que leímos de Pedro nos dice que la obra consumada de la cruz ha logrado todo lo que necesitamos para caminar y vivir cada desafío que enfrentamos. Tienes que entender que no es tu fuerza, que no es tu capacidad, que no es a tu manera, que no es en tu tiempo, que no es como a veces nuestra mente se imagina las cosas que pueden ser la mejor opción para que nos vaya bien. Mira, Isaías 55, 8 y 9, esto nos afirma esto que estoy comentando. Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces Dios le ha sorprendido a usted
trayendo sobre usted una bendición que había estado pidiendo, pero esa bendición no llegó de la manera que usted se la imaginó. A veces uno le pide a Dios algo y dice: Señor, si tú me dieras esto, si voy a poner un ejemplo. Señor, si me dieran ese nuevo puesto en el trabajo. Señor, si yo fuera la persona que tuvieran que elegir para ese nuevo lugar, entonces yo podré hacer todo lo que te he dicho, lo que he pensado. Y puede ser que en ese pensamiento tengas buenos deseos. Tal vez digas: entonces podré ampliar mi casa, entonces podré mejorar el carro, entonces podré cualquier otra cosa que tú has anhelado. Pero tú lo miras y tú dices: si a mí me dieran ese nuevo puesto que se va a abrir. ¿Y cómo Dios te ha respondido? Pero no dándote ese puesto. Y Dios te ha provisto de lo que has necesitado. Y Dios te ha traído lo que has pedido, pero no a la manera que tú pensaste. No a la manera, ni en el tiempo, ni en la forma, ni en el momento que tú lo pensaste. Sino lo hizo Dios a través, proveyéndote todo en su guía, en su tiempo, colocando las personas necesarias, madurando tu fe, dándote paciencia. Dios provee todo, iglesia. Pero usted tiene que ser capaz de que en los desafíos de su vida, usted tiene que entender que Dios le va a ir añadiendo cosa tras cosa. Cuando usted está en una batalla de la vida, en esa batalla habrá momentos que pareciera que se le cierran puertas. Y cuando se cierra esa puerta o esa opción, entonces pareciera que todo tu propósito se está obstruyendo, o que si esa puerta se cerrara, entonces todo se va a venir abajo. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha pensado eso? Pero cuando se ha cerrado esa puerta, Dios abre inmediatamente otra puerta. De tal manera que sigues en la batalla, pero la puerta que pareciera que era la principal se cerró, pero Él abrió otra. ¿Cuántas veces has pensado que el confiar, el creer que dependemos de alguien o de algunos es lo que nos va a ayudar y nos va a mantener? Pero ¿qué ha sucedido cuando esos, por la razón que quieras, ya no están ahí, no estuvieron ahí? Pareciera que entonces se cayó el asunto. Pero Dios abre otra puerta. Dios te sostiene de otra manera. Dios hace otra cosa que tenga que hacer. Él lo sabe, Él es perfecto. Él tiene tu tiempo. Él tiene tu momento. Por eso la Biblia dice: no depende del que corre, sino del que Él tiene misericordia. A veces nos hemos desesperado, iglesia. A veces nos hemos frustrado. A veces nos hemos desanimado porque las cosas no se están dando, porque las cosas no se me han dado, y lo he intentado 1 y 2 y 3 y 5 veces y no se me ha dado, y me estoy frustrando y me estoy desesperando y me estoy poniendo de malas y tal vez hasta me estoy amargando.
Pero si tú entiendes que Dios tiene la provisión de todo, en el tiempo, en el momento que tú lo necesitas, entonces usted va a aprender a descansar. Y entonces va a suceder lo que Pedro dice: nos ha llamado para hacerlo con excelencia. Con excelencia. Les recuerdo esa última porción. Le leeré nuevamente el versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dios es su proveedor. Dios ha puesto una gracia sobre usted. Y Dios ha puesto su poder sobre usted. Si usted lo cree, usted debe de ir experimentando y creyendo que el poder de Dios obra en usted. ¿Por qué? Porque es hijo. Y el que es hijo, dice la Biblia, que es heredero y coheredero con Cristo Jesús de todas las riquezas que hay en el Padre. Levante su corazón, levante su fe. Todos tenemos momentos que estamos viviendo. Todos estamos a veces en los momentos más exigentes de la vida. A veces vivimos momentos donde sentimos que el tiempo es ahora o no será. A veces sentimos que el tiempo se acaba y las cosas, no tenemos todo para lograr las situaciones, para alcanzar, para librar el desafío. Pero una cosa tienes que creer. El apóstol Pedro dice que Él nos ha dado todo por su gloria, por su excelencia. Nos ha dado todo. Y no hay nada que al Padre se le pase. No hay nada que el Padre ignore de tu necesidad. No hay nada que el Padre ignore de tus deseos. No solo tu necesidad, aún tus deseos. Aún tus deseos. Así es que levante su corazón y siga adelante. Y agradézcale a Dios que Él es su proveedor en todo. Y esta noche tome un momento para orar a Él y decirle: Padre, tú eres mi proveedor de todo. Así es que ayúdame a confiar en ti cada día, en medio de mis batallas, en medio de los desafíos que se levantan y que aparecen y a veces parecen como gigantes. A veces los veo como murallas difíciles de derribar, de hacer a un lado. Pero una cosa hoy me recuerdas: tú eres mi proveedor en todo. Y aunque se levanten, Señor, 1000 y 10,000 contra mí, dice tu palabra, ninguno me tocará. Como aquel canto que dice: aunque gigante se encuentre allá, no temeré.
porque tú me proveerás de todo. Padre, en el nombre de Jesús, eres tú nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro proveedor. Tomamos esta palabra, Señor, y ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a enfrentar cada desafío de la vida, porque tú nos has dado todo para lograrlo. No es en mi tiempo, no es en mi manera, no es según mi pensamiento. Tú eres más sabio, tú eres perfecto, tú haces las cosas con excelencia. Así es que en el nombre de Jesús te decimos que dependemos de ti y caminaremos confiados en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, por la reunión. Terminamos este tiempo, Señor, agradeciéndote porque tu palabra nos ministra, nos abraza, nos alienta, nos renueva, nos levanta en nuestra fe, nos da nueva fuerza. Gracias, Padre.